Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar el Arcón Flink de 270 litros. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Ya he puesto el arcón sobre la mesa. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla para evitar daños en el arcón. Y procedemos a cortar el plástico sin ejercer demasiada presión. Una vez abierto un hueco, terminamos de abrir el envoltorio con las manos. Es un arcón de jardín fabricado en resina y acabado en color gris antracita. Su acabado es imitación madera. Cuenta con 270 litros de capacidad y apertura con puerta superior mediante candado. Su sistema antirrayos UV permite largas jornadas expuesto al sol, favoreciendo un correcto uso de almacenamiento de objetos en el exterior. El arcón cuenta con 6 lados, 4 largos y 2 cortos. Esta es la tapa trasera del arcón. Lo sabemos porque tiene los enganches para la tapa superior. Vamos a dejarla aquí a un ladito. Esta es la tapa superior del arcón. Lo sabemos porque tiene las bisagras para engancharlo en la tapa que dejamos antes en el suelo. Vamos a dejarla junto a la otra. Esta tapa, que es la más fina, es la que va en el suelo del arcón. Vamos a ponerla con el resto. Aquí tenemos las instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Y estas son las dos tapas laterales del arcón. Vamos a dejarla con las otras piezas. Aquí tenemos unas pequeñas piezas de plástico. Vamos a ver más de cerca qué son. Tenemos 4 tapas y 2 ruedas. Y por último nos queda la tapa delantera del arcón. La quitamos y la ponemos con las demás y comenzaremos a montar nuestro arcón. Buscamos las tapas laterales, que son las más pequeñas, y las dejamos sobre la mesa. Ahora buscaremos la tapa inferior, que es la más delgada. Podemos apreciar 2 huecos en la parte inferior de las láminas laterales. Los huecos deben mirar hacia el panel más delgado del arcón. Alineamos la ranura de la pieza lateral con los enganches de la pieza inferior. Lo alineamos y haremos presión hasta oír varios clics. Como puedes observar, los enganches están en su lugar. A continuación vamos a colocar las 2 ruedas en uno de los 2 laterales del baúl. Cogemos la rueda y hacemos presión hasta escuchar un clic. Y lo mismo con la otra rueda. Ahora giramos el arcón y vamos a poner el segundo lateral.
Alineamos la ranura del lateral con la base del baúl, con los huecos de las ruedas mirando hacia nosotros. Presionamos hasta que se enganchen los 3 soportes. Lo colocamos en la posición correcta. Si te fijas, el suelo del baúl viene marcado con las letras FL. Y los laterales están marcados con las letras MF4. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ponemos la parte delantera en la mesa. Si te fijas, viene marcada con las letras MP3. No es música. Alineamos todas las piezas que montamos antes sobre las ranuras de la lámina delantera del arcón. Una vez alineada, empezamos a encajar las piezas, comenzando con uno de los laterales. Desde una de las esquinas vamos apretando hacia el exterior de la pieza. A continuación, vamos a encajar el fondo del arcón con la parte delantera, que es la que está apoyada en la mesa. Debemos revisar que haya encajado correctamente, como hago yo a continuación, porque a veces nos engaña. Empezamos a encajar desde el lateral que ya hemos encajado por completo. Y seguimos hacia el otro lateral y lo encajamos también. Recuerda que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Si no tienes que salir a comprar comida a la farmacia o al médico por una urgencia, quédate en casa y sigue las recomendaciones que te dicta el gobierno de tu país. Yo me quedo en casa. Volvemos sobre nuestros pasos para revisar que haya encajado bien. Y como puedes ver, faltaban piezas por encajar. Por último, encajamos el otro lateral. Ahora vamos a colocar la parte trasera del arcón, que viene marcado con las letras MP2. La volteamos y buscamos la ranura donde empezaremos a encajar los cierres. Empezamos por uno de los laterales. Continuamos por la parte inferior hasta el otro extremo. Por último, terminamos de encajar el segundo lateral. Y el arcón va cogiendo forma. Lo volteamos. Y solo nos queda por colocar la tapa del arcón, que viene marcada con las letras MP1. Buscamos la posición correcta de la tapa. Ubicamos las 3 bisagras de la tapa con las 3 aberturas de la parte trasera del baúl. Alineamos las 3 bisagras con los 3 espacios y comenzamos a presionar cada bisagra desde uno de los bordes para que encaje en su respectivo lugar. Vamos a verlo más de cerca. Alineamos la bisagra con el hueco y presionamos hasta oír el clic. Ahora vamos a poner las tapas que vienen marcadas con las letras CO5 y las encajamos en cada uno de los huecos que hay en la parte trasera de la tapa del arcón. Como puedes observar, ya hemos terminado de montar el arcón y podemos abrir y cerrar la tapa. A la izquierda y a la derecha del arcón tenemos 2 asas para poder sujetarlo con mayor comodidad. Vamos a ver cómo ha quedado la parte delantera. Y podemos ver el interior, que cuenta con un espacio de 270 litros. En el centro, la parte delantera, vemos un pasador. Cerramos la tapa.
Podemos poner un candado para asegurarnos de que ningún amigo de lo ajeno pueda acceder a nuestro arcón. Lo pasamos por los pasadores y cerramos el candado. Como puedes ver, no se puede abrir el arcón. Podemos agarrarlo por uno de sus asas y gracias a sus ruedas del lateral podemos rodarlo fácilmente al lugar que queramos. Como siempre te dejo el enlace de compra por aquí arriba o abajo en la descripción y en los comentarios. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.